Hola, hola, vamos a empezar, hola, vamos a continuar con Shabbat Tov Boraj, con el Perek Hei del Mesilat Yesharim, en el cual nosotros vimos la Gemara, el libro, vamos a recordar, el libro Mesilat Yesharim es una explicación extensa de una braita, de un pedacito de Gemara que la dijo un jajam que se llamaba Rabbi Pinhas Ben Yair, en el cual él hace como una cadena, que la Torá hace que la persona se mantenga en un estado de vigilancia, el estado de vigilancia provoca, si una persona lo sabe utilizar bien, que la persona después tenga zrizut, sea una persona que haga las cosas bien, y así una cosa va jalando a la otra. Entonces nosotros estamos en el capítulo 5 del Mesilat Yesharim. Para las personas que tienen el libro o les gusta leer de adentro, estamos en el capítulo 5, que es el último capítulo de la mirada de Zeirut, que Zeirut nosotros explicamos que es, no como en el lenguaje coloquial se entiende la palabra Zeirut, que es en inglés, ¿no? Warning o ten cuidado, sino en este caso, en el libro de este Zeirut, significa mantenerse en un estado de tener los ojos bien abiertos y tratar de no hacer cosas que estén mal. Entonces nosotros lo traducimos como estar en un estado de vigilancia. Entonces en el Perek Hei, que nosotros lo empezamos a decir la semana pasada, explica el Ramjal, Beur Mafsidea Zeirut de Al-Hakamem. Te voy a explicar qué pasa si tú no estás en un estado de vigilancia y cuáles son los factores que impiden esta vigilancia, que es en dónde ataca el Yetzer Hará para que la persona no tenga esa vigilancia. Entonces el Rab básicamente divide la pérdida de vigilancia en algún momento de nuestras vidas a tres cosas. Cosa número uno, que nos estamos ocupando en las cosas que para nosotros son urgentes, que es cosas que nos preocupan de este mundo, cosas que el Rab dice tipul betirda, es decir, cosas que perjudican o que nos alejan de enfocarnos en lo principal, porque son las cosas que nos preocupan en el día a día. El segundo factor, que es un problema para poder mantener los ojos bien abiertos, es el Shok y el Latzon. Yo busqué en el diccionario, la verdad es que Sehok en hibrid es muy parecido a Tzhok, que quiere decir risa, que obviamente es muy, muy importante estar en un estado de ánimo muy bueno, pero aquí el Ramjal lo utiliza, obviamente, cuando una persona es ligera, es decir, ¿qué quiere decir ligera? Ligera es bueno ser una persona ligera en algunas cosas, pero por culpa de esa ligereza en las cosas que son importantes, la persona no le pone atención a cosas que son importantes, es decir, minimiza, ahí está, ese es el punto, minimiza las cosas que son importantes, entonces se lo toma todo a risa, por eso es que los Mahamim hablan mucho de la persona que es un letz o latzón, no en un sentido de que se ríe, sino es en un sentido de una risa fuera de lugar que no tiene caso, es decir, uy, no sé, voy a hacer una vera, no importa, porque indirectamente minimiza a lo que es esa cosa que es grave. Entonces, eso es lo que es el hockey, el lazón, cosas que son, que toda la persona le quita importancia, le resta importancia. Ese es un signo, obviamente, de una persona que es frívola, que es una persona que no le interesan las cosas, que no tiene miedo a etc. Y la tercera cosa que el Rab adjudica, que provoca que la persona no tenga los ojos bien abiertos, es si esta persona está en una hebra, en un grupo humano, donde nadie en su grupo le pone atención a esos puntos. Entonces, para él es muy difícil. Entonces, el Rab dice, vamos a hacer un desglose uno a uno. En relación a la primera causa, que es que una persona se ocupa de otras cosas que son más importantes. El Rab ya lo dijo antes, nosotros ya lo estudiamos en el Perek 2, cuando trae que una de las cosas que fue cuando los judíos empezaron a decirle a Paró que quieren salir de Mitzrayim, Paró el primer argumento dijo, si ustedes tienen tiempo de pensar en otras cosas, significa que yo no les estoy dando suficiente trabajo. Entonces, duplicó la cantidad de trabajo, porque cuando la gente piensa, ¿qué quiere decir si alguien piensa? Que tiene tiempo para pensar, entonces si tienes mucho trabajo, no te doy tiempo para que pienses. Y el Yetzer Hará hace exactamente lo mismo. Como él no quiere que la persona tenga esos 10, 15, 20 minutos
de sentarse a pensar cuáles son las cosas importantes de la vida, cuáles son los proyectos que tengo que hacer ahora, qué es bueno, qué es malo. Entonces le mete a la persona todo el tiempo que la persona esté ocupada en cosas, en la parnasá, que necesita una cosa, que necesita otra cosa, para quitarle el tiempo a la persona. Por eso los jajamín dicen, la herramienta que nosotros ya lo dijimos en el Perek Dalet, la herramienta número uno que una persona requiere para darse cuenta cuáles son las cosas que son importantes y cuáles son las cosas que son menos importantes, es que tenga la persona oportunidad de estudiar Torah. Si una persona tiene oportunidad de estudiar Torah, la Torah misma le va a decir a la persona qué es lo que la persona tiene que hacer, porque pues la Torah es nuestra guía, nuestro plan de instrucción, ¿sí? Entonces, el Rab dice, es muy importante que tengas una escala de valores suficientemente fuerte, suficientemente adecuada, para que te des cuenta que si el Yetzer Hara viene contigo y te dice, no tienes tiempo de pensar qué cosa es importante, qué cosa no es importante, porque tienes que trabajar, digamos, básicamente esto se refiere a alguien que su manutención económica depende, vamos a decir, de él, no en un caso de que una persona, vamos a decir, en algunos casos de familias en el cual la mujer no trabaja fuera del hogar y es dependiente económica del esposo. En este caso sería que el Mesilat Yeshanim le está hablando directamente al hombre. Entonces le dice, tienes que tú, likvoa y timba Torah, tienes que poner tiempos fijos para estudiar Torah. Entonces tú trabajas, tienes tu fábrica de telas, de juguetes, no sé, de lo que sea. Entendemos perfecto, porque Hashem hizo un sistema en el mundo que las personas para poder vivir en el mundo necesitan trabajar. Perfecto, no hay ningún problema. Pero y Tim la Torah para ti. Porque si te vas a meter 100% a trabajar y te vas a olvidar de estudiar Torah, vas a tener automáticamente un desequilibrio. Entonces el Rab va a hablar aquí de la importancia que tiene estudiar Torah, porque todo esto empieza, todo el Mesilat Yeshanim empieza con Torah, a Torah me viale desde Ruth. El Ramjal no empieza con Torah, porque entiende que es obvio que no te tiene que decir que tienes que estudiar Torah. Todo esto empieza con la Torah. No se puede que una persona pueda considerarse que está en un nivel religioso mínimo si no sabe qué es lo que tiene que hacer. Como dice el Pirkei Avot, lo amar es Hasid. Una persona que es ignorante. El Rab va a hablar, cuando lleguemos a Hasidut, está mucho avanzado, esa contradicción que a veces algunas personas tenemos de que creemos que estamos haciendo mucho y al final no nada más no hacemos mucho, sino que lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque somos ignorantes, ¿sí? Hoy por hoy, los rabanim de hoy en día, se lo escuché esto también al Jajam Isaac Betech, al doctor Betech, que dice que hoy por hoy el tema de ignorancia que tiene el pueblo de Israel, es decir, las víctimas que consume la similar Barminal de Abdil Tishbi con lo que fueron las víctimas de la Shoah o más todavía. ¿Cuánta gente hay en el mundo ahí afuera que ni siquiera sabe si es yudí o no? Y mucha gente que sabe que es yudí ni siquiera sabe cuál es el ABC de la religión, sabe que es judía o nada más. Entonces, esto es una cosa muy, muy importante, apegarse al estudio de la Torah. Y Baruch Hashem, las personas que tenemos el zhut, porque la verdad es que hoy en día poder apegarse al estudio de la Torah hay que tener un mérito en especial, tenemos desde, y continuamos en el Perek, porque Boreolam hizo un sistema en el mundo que nos metió a nosotros un Yetzer Hara, pero por otro hizo una fuerza de equilibrio, que es la Yetzer Hara. Yo les creé a ustedes un Yetzer Hara, Barat y lo, Torah Tablim, pero también puse una Torah que es la que es el antídoto para este Yetzer Hara, ¿sí? Veine Pashut U, dice el Ramjal, es muy sencillo de entender. Que si Boreolam no hubiera creado un antídoto en contra del Yetzer Hara, nosotros no podíamos pelear en contra de ese Yetzer Hara. Necesitamos una ayuda divina especial. Hashem está todo el tiempo ayudándonos para que podamos ir en contra
de ese instinto. Pero básicamente el estudio y el aprendizaje es lo que hace que la persona y entienda las cosas y vea qué es lo realmente bueno. A lo mejor cree que cosa es buena porque su cabeza y su lógica humana le indica, y para la Torah esa cosa de acá no es una cosa buena. Entonces el Rab va a explicar aquí un poquito la fuerza que tiene el Yetzer Hará en las cosas materiales en este mundo. Y dice, Ine a Yetzer Hará behemet chazak uva adam meod. El Yetzer Hará es muy, muy fuerte. Y la persona no se da cuenta de las cosas porque el Yetzer Hará empieza como de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y va a hacer todas las cosas que están en sus manos, porque ese es el propósito que existe el Yetzer Hará, para hacer que la persona caiga. Y la persona tiene que estar muy, muy atenta de no caer en las cosas. Y sin la Torah, sin la medicina que es la Torah, la persona no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿A qué se parece? Y dice acá un ejemplo a una persona que está enferma y va al médico y el médico le dice, toma tal medicina. Y esta persona no conoce de medicina, no es médico, no es nada. Entonces dice, ¿por qué tengo que tomar esta medicina? Mejor voy a tomar la otra medicina. Entonces, no nada más que si toma otra medicina no se va a curar. No estamos hablando de una medicina que nada que ver con la enfermedad que tiene, ¿no? Vamos a decir, una persona va al médico porque tiene infección en la garganta y toma una medicina contra una bacteria del estómago. Entonces, la infección que tiene en la garganta probablemente continúe y le va a hacer mal a otros órganos de su cuerpo. Entonces, ¿de qué sirvió? No confía en el médico. Jajamín traen otro ejemplo, que es una persona que va al médico y el médico le receta todo y él compra las medicinas y pone la receta médica en su refri, pero no la toma. Entonces, ¿de qué sentido tiene? Vas al médico, compraste las medicinas y no tomas la medicina. ¿Quién alabaras de lo mismo es con el Yetzer Hará? ¿Quién creó al Yetzer Hará? Boreola. Y si el creador del Yetzer Hará es el que te está diciendo que la mejor medicina en contra del Yetzer Hará es estudiar Torah, pues hazle caso al fabricante que te dice, ¿sí? Si nos fijamos en la etiqueta de la ropa para saber si esta ropa se lava a mano, si esta ropa se lava en la lavadora, con qué temperatura hay que lavarla, si va a la secadora, no va a la secadora. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que leer una etiqueta de una ropa? ¿No somos suficientemente inteligentes? Sí, claro que somos inteligentes, pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia de la persona, eso tiene que ver con el fabricante que él sabe qué tela usó, entonces él te está recomendando qué tipo de cuidado tiene que tener esa tela. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no vas a hacerle caso a Boreolán si Boreolán te está diciendo que la manera de poder pelear contra el Yetzer Hará es estudiando Torah? Y Muo Segua Torah, pero si una persona estudia Torah y ve los caminos de la Torah, las enseñanzas de la Torah, las advertencias de la Torah, entonces obviamente que eso lo tiene que jalar para que la persona vaya en el camino bueno, ¿sí? Entonces es como se lamenta en la Bir Miau, en la Megilá de Ejá, sobre Ejá Rabá, un midrash sobre eso, que Hashem dice, bueno, ¿saben qué? A mí no me pelen, pero por lo menos pelen a la Torah. No se puede no pelar a Hashem sin la Torah, pero bueno, la Torah es la que abre los ojos y es la guía de nosotros para poder estar en el buen camino. Entonces, aquí tenemos que la persona necesita tener todos los días un espacio para estudiar Torah. ¿Sí? Ok. Un milvat kolze, y al margen de todo esto, kol masheishar lo pnai me ha sacado. Al margen de esto, si una persona ya tiene fijado, vamos a decir, es un hombre, y ya tiene fijo que todos los días tiene una clase de Torah, él estudia Torah de 8:30 a 9:30 de la noche. Si durante el día que él está trabajando también tiene un ratito libre, dice el Rab, im jajam si esta persona es inteligente, no va a perder ese tiempo y va a estudiar algo chiquitito que tenga de Torah o va a hacer un análisis de su situación, etcétera, etcétera, o va a buscar algo en su desarrollo personal. Aquí dice la del Ramjal en el Mesilat Yesharim es la Asokbo Be'esek Nafsho, va a dedicarse
a un esek nafsho, a algo que tiene que ver con su, vamos a decir, con su alma, vetikun abodato, ¿sí? Y va a mejorar en su labor espiritual. Eso es lo que significa, ¿sí? Todas las capacidades que tiene la persona tiene que ponerlas y fijarlas hacia, encaminar hacia el servicio de Hashem. Vezea mafsid, y este es una cosa que pasa con muchas las personas, que afalpishu yoter klali, ¿sí? Es muy general y pasa mucho que la persona no tiene tiempo o dice que no tiene tiempo porque hace otras cosas. En verdad, si una persona quisiera, lo podría hacer. Es algo muy general y le pasa a muchas personas. Por otro lado, dice el Rab, u akal lemi es fácil, no es algo que es tan complicado, no requiere una cosa muy pesada, es simplemente un ratito por día, separar es ponerse una alarma en el reloj y separar un momento para el estudio de Torah. La segunda cosa, que todavía es más complicada, que es el segundo mafsit, la segunda cosa que hace que una persona no se dé el tiempo suficiente, es el sejok y el latzón. Es, como dijimos antes, quitarle la seriedad a las cosas que realmente tienen una seriedad. Yo adjudicaría esto a una inmadurez espiritual. Una persona que es un inmaduro es una persona que no le pone la seriedad a las cosas que requiere. Una persona madura entiende la responsabilidad y entiende la importancia que tienen las cosas. Un niño chiquitito, un bebé, no entiende, entonces a medida que más bebé es esta persona, menos entiende. Entonces hay adultos que lamentablemente, Barminan, no han madurado lo suficiente como para entender la importancia que tienen las cosas. Y si esto nosotros le sumamos a una inmadurez en religión, a una inmadurez espiritual. A lo mejor son muy maduros en otros aspectos, pero en un sentido estrictamente religioso, en un sentido moral, en un sentido espiritual, no le ven que tenga nada de malo. Es las típicas personas que esto no pasa nada y el otro no pasa nada y el otro no pasa nada. Entonces, en cosas que realmente no pasa nada, está bien, no pasa nada, pero en cosas que realmente son importantes, ya es mucho más complicado. Y el Rab dice, es muy difícil después poder salirse de este círculo, porque las personas que están adentro se hunden. Es como una persona que se hunde en el mar o en el océano, es muy difícil después salirse de ahí. ¿Por qué? Porque minimizar la importancia que tienen las cosas, este punto de inmadurez, este punto de decir no pasa nada, no pasa nada y no pasa nada, hace que la persona realmente se la crea que no pasa nada, ¿sí? Ein Adam Beadea Mosheletbo. La persona realmente se cree esa mentira y después es muy difícil encontrar un argumento que contraponga ese pensamiento de que no pasa nada. Es como una persona que está borracha. En el momento que una persona está borracha, no es consciente de lo que le está pasando. O una persona que es pobrecita tonta y no hace las cosas mal, no porque realmente lo hace a propósito que lo hace mal, sino porque no se da cuenta, no sabe qué es lo importante. Y Orma o Leanigam, no le puedes enseñar trucos de astucia o de encaminarlos en el camino, porque son personas que están encerradas en su idea por esta falta de madurez espiritual y no se dan cuenta, ¿sí? Es como dice Shlomo Amelech en Kohelet, Lishok amarti meolal velesimcha mazuosa. Hay momentos que en la ¿qué palabra podríamos usar? No pensar o que todo le vale y ese tipo de cosas, hay situaciones en la vida que no tienen caso, ¿sí? Es lo que los Jajamim hablan en Pirkei Avot, que es Hok Bekalut Rosh Margilim et Adam la herba. Las personas que son inmaduras en ese sentido y que para ellos no pasa nada, esto no pasa nada y lo otro no pasa nada, provocan que la persona vaya en un sentido de decadencia y puede llegar a hacer cosas que sí son graves.
El tema aquí que habla es un tema de averot, de herba, de falta de tzniut. Y cualquier persona entiende que averot gruesas de falta de tzniut, infidelidad, etcétera, etcétera, son muy graves. Velivó, y las personas, ya no estamos hablando de un tema religioso, estamos hablando de un tema de moral, un tema de moralidad. Es decir, la infidelidad en el matrimonio no es un tema de judíos, es un tema normal de todo el mundo. Y las personas entienden que eso no es correcto, pero no pasa nada, es una vez, es una aventura, me va a perdonar mi esposa. Son cosas así que se le meten a la persona en la cabeza. Y estas cosas de que no pasa nada, me trato de justificar, jalan a la persona poquito, hasta que después es muy, muy difícil salirse de ahí. Es igual el tema del alcoholismo, de las adicciones. No pasa nada, tomo 5 copas de más, no pasa nada, es una vez nada más. Está bien, una vez hoy, luego la semana que viene otra vez, y así, después se vuelve una situación que la persona ya no la puede dominar. Vekol kahlama, ¿y esto por qué pasa? Lefi shekemo kol metziut azeirut talui desimat lev al adabar. Todo el tema de estar con los ojos abiertos es poner atención. En el momento que la persona deja de poner atención, que es todo el objetivo del sejok y del kalur rosh, no poner atención, no poner la importancia en las cosas, entonces en ese momento se cae toda la fuerza que tiene la persona. Y hasta tal punto, dice el Rab, vetiré keshi alatzon veashhatato arrabá. Es decir, date cuenta que esto es como una protección para ti. Y en el momento que te quitas esa protección, ya es muy difícil. El Rab dice, esta es como una protección, como cuando los soldados se ponían, yo me imagino que se refiere a un... no es que me imagino, aquí está escrito. Los soldados usaban una maguer, un escudo, que le untaban a este escudo un material como aceite, mantequilla o así, para que las flechas resbalen, ¿sí? Entonces, las flechas resbalaban y no permitían que le hagan algo a la persona. Lo mismo es si una persona cae en esta cuenta regresiva de estar riéndose en un sentido peyorativo, estamos hablando, que le quita la importancia a la seriedad y no es una persona seria y de todo minimiza las cosas. Obviamente que hay que tener un equilibrio y hay que saber qué cosas son más importantes y qué cosas menos importantes. Tampoco Hashem quiere seres humanos, Yehudim, que están todo el tiempo. Cuando la Torah habla de Asher Adam Mefajé Tamid, es una persona que Mefajé Tamid me libré Torah, es decir, tiene miedo, no está en un estado de que vive así. Hashem tampoco no quiere personas robóticas que están todo el tiempo temblando a ver si no van a... No, Hashem quiere que la persona disfrute de la vida y que esté contento y que viva la vida como tiene que ser, pero que tenga un equilibrio entre las cosas y que entienda que hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Y dentro de lo que no se hace, esto es grave, esto es muy, muy grave, y esto es menos grave. Tiene que tener un equilibrio y eso se lo da la madurez de la persona, ¿sí? Entonces, el lazón, quitarle importancia es una falta de madurez. En un sentido religioso, le quita, hace que después la persona no se dé cuenta y no logre la persona poner el equilibrio adecuado en las cosas, ¿sí? Vekoach aletzanut y apil akol laaretz. Esta es una fuerza que echa todo a perder, ¿sí? Es decir, alguien le dice, bueno, vuélvete consciente de tal cosa, y ya no le hace ningún efecto a esta persona, ¿sí? Y esto es una de las lamentos tan grandes que tanto el Naví Irmiau y el Naví Shayahu y demás profetas lamentaban mucho antes de la destrucción del Bet HaMikdash, ¿sí? Ellos iban con el pueblo de Israel y les decía, ¿qué pasa con ustedes? Están como dormidos, están como que no ponen atención a las cosas, y nosotros venimos y les hablamos y ustedes están en esa carrera de seguir haciendo las cosas como siempre, sin cambiar
nada. Y ese es un punto que las personas que tienen lamentablemente esta inmadurez espiritual en ese sentido, no se despiertan y hay que hacer tefilá por estas personas para que se puedan despertar, ¿sí? Ahora el Rab habla de otra cosa. ¿Qué pasa en el Shamaim cuando Shem ve que una persona no se despierta y no se despierta y no se despierta? Entonces a veces hay que usar métodos alternativos que Hashem los utiliza para ayudar a la persona para que se despierte. Y básicamente esos métodos alternativos son lo que nosotros conocemos como isurim, son como golpecitos que Hashem le tiene que dar a la persona para que se despierte. Entonces, si una persona se despierta normal, vamos a decir, una persona duerme muy profundo, entonces pone el despertador y con el despertador se despierta, perfecto. Pero si él no se despierta y no oye el despertador, entonces su mamá de este joven adolescente lo tiene que despertar, le habla y no se despierta. ¿Qué tiene que hacer? Lo va a sacudir. Si no se despierta, lo va a sacudir de una manera más fuerte. Hay que usar los métodos hasta que la persona se despierte para que pueda ir al trabajo, para que pueda ir a sus obligaciones, etc. Lo mismo pasa en el mundo. Hashem quiere que todos los niños nos despertemos. Entonces, básicamente, el despertar es una cosa natural y normal. Pero personas que lamentablemente caen en las garras de esto o son inmaduras espiritualmente y no se dan cuenta y no se dan cuenta y no se dan cuenta, Hashem indirectamente tiene que hacer algo para que esta persona sí se dé cuenta. Entonces dice el Rab, los letzim, personas que les habla uno y le dice esto lo que estás haciendo está mal y no se da cuenta y no sale de él. Entonces a veces Hashem tiene que incurrir en métodos un poco más fuertes. Veine que fijomer ajet betoldotav. Así como la verá que la persona hace es proporcional al castigo que la persona tiene que hacer. Entonces, el problema de esta inmadurez emocional, de quitarle importancia a las cosas que realmente son importantes, es un problema que si una persona no lo ataca rápido, luego se va haciendo más fuerte y más fuerte. Y el tercer factor que hace que una persona no se dé cuenta de las cosas es estar en una sociedad donde nadie en esa sociedad le importa o es importante para esa persona hacer las cosas bien, ¿sí? Nosotros vemos, dice el Rab, que muchas veces, incluso si la persona es consciente que requiere de algunos cambios, si está en un lugar donde hay una presión social muy fuerte, que la gente que está a su alrededor se va a burlar de él, o etcétera, entonces esta persona ya se retrae y no va a hacer ese cambio. No van a decir, ay, ahí vino la religiosita, ahí vino esta, la que, no sé, usa medias en verano, la que usa peluca, etcétera, etcétera. Entonces, a veces unas personas no son suficientemente fuertes en su carácter, entonces se retraen y se les hace muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque la persona recibe, Hashem nos hizo a nosotros seres que necesitamos de otras personas, ¿no? No podemos volvernos apartados de la sociedad. Entonces, es muy difícil si estamos en una sociedad ir en contra de esa sociedad. ¿Cómo dice Jajamín en la Gemara? Leolam teeda toshen la adam meurebet imabriot. La persona tiene que ser una persona que haga cosas que todo el mundo hace, que esté, hay que seguir lineamientos sociales, forma de comportamientos sociales. No puede una, no sé, vamos a decir, a ver, no sé. Socialmente es aceptable que se agarra el tenedor con la mano derecha y el cuchillo con la mano izquierda. Bueno, entonces uno tiene que comportarse como todo el mundo lo hace, en un sentido, obviamente, que no afecte a sus valores, pero eso es muy, muy importante. Y pelear en contra de la sociedad es un tema muy difícil. Por eso, el Rambam en Alajot Deot, cuando habla que hace una persona si tiene que cambiar algo y la sociedad de uno no lo apoya en eso, ¿qué dice el Rambam? Que se vaya a un desierto un ratito, que se vaya solo, que se aparte de ese lugar, porque indirectamente es muy difícil quitar esas normas sociales, si es que una persona está en un medio ambiente que no es positivo, para que una persona pueda
pueda elevarse. Es muy, muy importante que todas nosotras sepamos, obviamente, que ustedes ya lo saben perfecto, pero a lo mejor si se lo tienen que transmitir a otras personas, es muy, muy importante que la persona esté con gente y es muy, muy importante que la persona no se sienta sola. Les voy a contar una anécdota que escuché, que hay muchas versiones de esas anécdotas. Una esposa de un rab que tiene son de Chabad, son shluchim de Chabad. Ustedes saben que dentro de toda la filosofía del Hasidut de Chabad es que el último Admur de Chabad, él sintió una responsabilidad muy, muy grande de involucrarse con todo el judaísmo en el mundo. Entonces empezó a mandar emisarios a diferentes partes del mundo. Se hizo una oficina de Shluchim y hoy en día, que el rey ya falleció hace muchos años, de todas formas esa oficina continúa y hay Shluchim en casi todas las partes del mundo. Y en ese sentido hay en diferentes pueblitos, en diferentes lugares. Entonces cada sheliach, cada emisario, cada yudí, que todos los yudim somos shlichim, no hay que ser de Chabad ni de nada, todas las personas que tienen 2 gramos de inteligencia y saben de que su representatividad implica un compromiso con el judaísmo en general, tiene esa convicción de acercar a las demás personas al Yahadut, como la Mora Vicky, que da clases a universitarias sobre la importancia que tiene el kashrut. Cada quien es sheliach en algo en especial de enseñar de Torah, etc. Entonces, esta señora está contando, ella no sé de dónde es, rabanit en algún pueblito, que en el verano organizó un lugar donde las niñas juegan, interactúan, etc. Y había una niña adolescente ahí, muy extrovertida, que ¿qué pasa con las personas que son demasiado extrovertidas? En el fondo, están buscando de alguna manera llamar la atención. Y en un momento dado, que estaba ahí durmiendo, era un camp para dormir, se sintió mal. Entonces le avisaron a ella como Rosh y la fue a visitar y le dijo, ¿qué tienes? La verdad no me siento bien. Entonces le llevó, ella había cocinado en su casa una sopa de pollo, le llevó una sopa de pollo, había hecho bolitas de matzá para que ella coma y se sintiera bien. Y empezaron a platicar, no platicaron de nada en especial, le dijo, ¿cómo estás? No sé, no me siento bien, etcétera, etcétera. Este inicio de conversación privada con esta chava que tenía 16, 17 años, fue el inicio de que esta chica se empezó a acercar más y más a la religión. Ese es el objetivo de estos campamentos, que gente que no está cerca de la religión, vía los juegos, vía las actividades, vía las canciones, les empieza a gustar la religión y empiezan a hacer teshuvá. Por eso es el objetivo de estos campamentos, que en verdad la idea del campamento es empezar un campamento no en la adolescencia, todavía cuando son más chiquitos. Y yo he sido testigo en Argentina como niños que van a estos tipos de campamentos regresan a la casa. Y también en México yo conocí, no voy a decir el nombre porque a lo mejor muchos de ustedes no conocen, hace muchísimos años, voy a decir hace 30 años, cuando el Rab Gustavo Aberbuy empezó con su camp, que me olvidé cómo se llama, venían niños que no eran religiosos. David, mi esposo, y yo habíamos ido con mi hija Rachel a ese camp porque la tirada era estudiar un ratito, había chavos también muy religiosos, pero la tirada era estudiar un ratito de Torah y el resto del día jugar. Y llegó ahí una familia, que la familia no era cero religiosa, y gracias a ese campamento los chicos aprendieron lo que es empezar a cuidar Shabbat y jalaron a la familia y ahora todos no son religiosos, son súper religiosos. Pero bueno, la cosa es que la chica esta se empezó a acercar a la religión, ya está. Pasaron 2 años, viene esta chica y se regresa con la rabanita esta y le dice, hola, ¿te acuerdas de mí? A ver, ayúdame un poquito. Y le dice, ¿te acuerdas de esa noche de esa vez de que yo estaba muy triste y tú me trajiste un plato de sopa y te quedaste platicando conmigo? Ah, me acuerdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, quiero decirte que hay una historia detrás de ese plato de sopa. Ah, sí, sí. Tú me salvaste la vida. ¿Cómo que te salvé la vida? Te di un plato de sopa, Vicky. Dice, no, yo en ese momento tenía una crisis muy, muy fuerte. Estaba pasando por una situación de una depresión muy fuerte. Y aunque tú me veías a mí muy extrovertida y muy lo que sea,
me sentía muy sola. Sentía que no tengo nadie con quien hablar. En mi familia estaban pasando muchas situaciones, mis padres estaban al borde del divorcio, y yo no sabía con quién hablar. Y a Filu, que yo no hablé contigo de mis problemas personales, pero el hecho que tú te acercaste conmigo, me trajiste un plato de sopa y me dijiste cuando quieras podemos hablar lo que sea, y eso me ayudó a mí para no tomar una medida drástica, porque yo estaba a punto de tomar una medida muy drástica para ponerle el fin a mi vida. Entonces uno no sabe qué impacto uno tiene cuando uno dice una palabra bonita. Bueno, como todos los finales felices, que Baruch Hashem en este caso, final feliz, al final la situación fue de que esta chica hizo mucha teshuvá, hoy está casado, dijo esta Rabanit, es mamá de 3 preciosos niños, tiene un Bait Neemán de Israel, Baruch Hashem. ¿A qué viene todo este cuento? No nada más a que entendamos la Shgaha Pratit, como Hashem la mandó en ese momento, con un plato de sopa calentito, y eso fue, ¿no? Como los libros famosos que salieron hace unos 10, 15, 20 años, no me acuerdo, caldo de pollo para el alma, ¿no? Así como el caldo de pollo reconforta en un día de mucho frío, así hay palabras que son reconfortantes. El tema es que ninguna persona debe sentirse sola. La soledad, y a nadie le gusta estar solo. Eso es algo que nosotros tenemos que saberlo perfecto. Podemos decir quiero estar solo 5 minutos, pero a ninguna persona le gusta estar sola. Y tenemos que saber nosotros que somos seres que dependemos de una sociedad. Y si nos sentimos solos, tenemos una obligación de buscar una compañía. Hay personas que a lo mejor pueden tener o pensar que tienen un montón de amigas y sentirse solas, entonces tienen que buscar qué hacer, ¿sí? Y al elegir esa compañía que una persona tiene que saber qué compañía elegir, porque es tan importante y somos tan vulnerables, y aquí no tiene que ver la edad. Aquí podemos tener 20 años, 30 años, 50 años, 60 años, y necesitamos de una buena compañía. Y una buena compañía no requiere nada más de la familia. Estamos hablando de amigas, personas del mismo género, hermanas o lo que sea, que compartan con nosotros nuestras situaciones, y que sepamos que si en algún momento nos sentimos solas y necesitamos a alguien con quien hablar, tenemos un teléfono de alguien que podemos compartir con estas personas. Y tener cuidado a qué persona escogemos para compartir nuestra vida. Y el Rab trae aquí el primer Perek de Teilim, que es lo que ya lo estudiamos nosotros, Baruch Hashem, los días martes estamos estudiando Teilim, que dice, Ashrei Haish Asher Lo Halach Leatzat Reshaim, dichosa, bienaventurado, qué suerte que tiene esta persona que no va junto con los Reshaim, que no se detiene en el camino de los pecadores, y que no se sienta junto con los Letzim, lo que estamos diciendo, con personas que minimizan o que le quitan toda la importancia a las cosas que realmente es importante. Y esto es lo que dicen los Jajamim. Hay 3 leshonot, 3 expresiones. Dichosa de la persona que no va en el consejo de los Reshaim. Después dice que no se detiene y después dice que no se siente. Entonces, ¿por qué se habla de ir, detenerse y sentarse? Entonces dice la Gemara Masechet Avodah Zará, porque si una persona va, a la final se va a detener. Y si una persona se detiene, a la final se va a sentar. Porque el Yetzer Hara es muy pícaro en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado de escoger las amistades, que sean personas que nos inspiren, que nos hagan ser mejores personas y no peores personas. Como dice el Teilim, lo yashavti y meteshav, nunca me senté con personas que eran falsas, que eran, ¿cómo se dice?, mentirosas, que eran hipócritas, ¿sí? Veimne el amimi, con gente que es malo, lo hago, no voy a ir, ¿sí? David Amelas tenía muy claro con quién sí y con quién no, ¿sí? Entonces, la persona tiene que buscar sus buenos amigos. Ahora, Veim era lo sheimate bejebra. Y si te tocó que estés en una sociedad donde hay gente que se burla de ti, es decir, no es el matzav ideal estar en una sociedad donde la gente se burla de alguien que quiere hacer mitzvot, pero si la persona le tocó vivir en una sociedad así, entonces tienes que ser muy fuerte en tu autoestima y pensar y decir,
pobrecitos de estas personas, ¿sí? El Rab dice, Adraba, tú búrlate de ellos, que ellos te burlan a ti, y piensa en tu cabeza, Kilulea yalo le arbías mamón arbe. Si lo que estás haciendo ahora, que es estas mitzvot y este cambio importante en tu vida, y se burlan de ti, porque antes, no sé, usabas pantalones y ahora usas pura falda, etcétera, etcétera. Si eso no sería un tema de usar pantalones o falda, si eso sería una cuestión de que estás ganando mucho dinero, y se están burlando de ti porque estás ganando mucho dinero, ¿qué fuerza le darías a esa burla? ¿Te importaría? No, ¿sí? Porque el dinero es más fuerte que esa burla. Entonces, ahora estás hablando de una cosa que es mucho más importante que dinero, que es tu Olam Abba, que es tu parte espiritual. Entonces, por supuesto que no tienes que darle importancia. Nadie dice que es fácil, claro que no. Así empieza el Shulchan Aruch, ¿no? Eve Ascanamer, tienes que ser fuerte, y si toda la gente se burla de ti, tienes que ser muy fuerte para pararte de la cama y para cumplir el Retzon Hashem. Obviamente que a nadie le gusta que se burlen, incluso si es una buena causa, pero tienes que tener en tu cabeza cuál es tu argumento, ¿sí? Y que no te dé vergüenza, ¿sí? Y David Amelech lo dice en el Teilim, Badavera bedoteja, neget melahim, velo evosh, ¿sí? Hablaré de tus testimonios, hablaré de la Torah, y no me va a dar vergüenza. Sheaf al-Pi, dijo David Amelech, incluso cuando yo me tenía que presentar con otros reyes que no eran Yehudim, que no entendían cómo David Amelech cree en Hashem, etcétera, etcétera, él no le importaba y decía, esta comida no voy a comer. Cuentan, hace poco leí una anécdota de la reina de Isabel, ahora que se murió la reina de Isabel y que vivió tantos años, empezaron a salir muchas anécdotas. Entonces cuentan que en una ocasión, no sé qué estaba festejando la reina, si era 40 años que era reina, una cosa así, invitó a diferentes representantes de diferentes comunidades a su casa. Entonces le tocó que fue un rab, tenía que ir un rab con su esposa, pero el rab avisó y dijo que él no va a comer de la comida que se sirva. Entonces, al final, en el castillo, consiguieron comida kasher, pero no sabían ellos que tampoco los trastes se pueden usar. Entonces, le trajeron especial comida kasher, pero los trastes eran los mismos. Entonces, ni él ni su esposa comieron de ahí. Entonces, la reina ve que no están comiendo, entonces mandó a preguntar, y el rab le dijo, muchas gracias, dice, te mandé comida kasher, gracias, pero tengo un tema con los trastes. No sabía, no sabía. Cuando una persona de las que estaba sentada ahí, de las invitados, vio cuánto cabot la reina le está dando al rab con su esposa, se acercó con la reina y le dijo, yo también soy judío, pero él era un judío que él sí comió de la comida del palacio y él no pidió trastes especiales ni nada. Entonces la reina le dijo, ¿qué clase de judío eres si tú no estás haciendo como este judío? Es decir, son los dos de la misma religión, y una persona sí mantiene su punto de vista en religión fuerte, y la otra persona se deja llevar. Pero bueno, eso es un aprendizaje, que una persona no le tiene que dar vergüenza los valores de él, y si no va a comer, pues, y el dueño de la fiesta se ofende que no coma, pues voy a tratar de hacer de la menor forma de que nadie se ofenda, pero no voy a comer porque esta comida no es la comida que yo como. Y esto es lo que dice aquí, ¿sí? La persona, no nada más eso dice el Rab, sino que sea una persona que le explique a otras personas, que sea un noten, una persona que no le dé pena pararse a explicar cosas de la religión y que no tenga miedo, ¿sí? Como dice David Amelech, Bedoteja, yo voy a decir cosas de Torah, incluso con reyes Goim, Velo Ebosh, y no me va a dar vergüenza. O así dice el libro de Ishayahu, al que Samti Panay Kajalamish, por eso puse mi cara como si fuera una piedra. No me da vergüenza confrontarme a gente que van en contra de la Torah. ¿Qué quiere decir piedra? Así fuerte, que no me da vergüenza. Muy bien, ahora terminamos el capítulo 5 de lo que es Zeirut y nos vamos a la mirada de Zrizut. Zrizut es ser una persona que hace las cosas, no que se deja estar, sino que Hishmar, como dijimos en Mishle el jueves, que el Pasuk alaba a Shlomo Amelech
porque él era una persona que hizo las cosas, en español se dice diligencia, así, con diligencia, con prontitud, con hacer las cosas. Aquí se refiere a la parte de que nosotros en Seirut hablamos de lo que no hay que hacer, y aquí ya, que sería el Surmerá, y ahorita empieza lo que es el Asetov, en las cosas como sí hay que hacerlas, y hay que hacerlas con diligencia. Ajara Zeirut y Aboa Zerizut. Después de tener los ojos abiertos, qué cosas no tienes que hacer. Ahora el Ramjal nos va a enseñar sobre las cosas que sí tienes que hacer. ¿Ok? Veinianoche las Zeirut Meboar. Yo ahorita te voy a explicar, dice el Ramjal, lo que te voy a explicar, que es una akdama, es una introducción a hacer las mitzvot como tienen que ser. ¿Cómo estamos? Hemos leído en diferentes lugares. Zrizin Magdimim le mitzvot. Si una persona tiene una oportunidad de hacer una mitzvah, la hace, ¿sí? No es nada más un tema aquí, Zrizut, como un tema de velocidad, de hacerla rápida. No nada más es eso. Hay que hacer las mitzvot rápido, pero se refiere aquí, si tienes la oportunidad de hacer algo, tienes que hacerlo. ¿Sí? Así como una persona necesita ser muy abusado y tener los ojos muy abiertos para no caer en las garras de Yetzer Hara, ¿sí? Así lo mismo necesita ser muy abusado para emprender, ser una persona que sea emprendedora, ¿sí? Que empiece a hacer las cosas. A veces el Yetzer Hara nos va a poner cosas que son difíciles de dificultad, o que implique un gasto económico, o que implique diferentes cosas, y la persona tiene que ser muy abusada para saber que aunque implique todas estas cosas, la persona lo tiene que hacer. Porque así como el Yetzer Hara quiere que la persona haga verot, también así el Yetzer Hara quiere que la persona no haga mitzvot. Entonces, tiene que tener mucho cuidado en las dos cosas, en el sur verá y en el hace todo. ¿Cuál es un punto que provoca que la persona no haga las cosas? El primer punto que plantea aquí el Ramjal es que la persona por naturaleza, nosotros fuimos creados del polvo, y en el mundo físico existe una fuerza de la gravitación. Entonces, la ley de gravedad es que las cosas caen, no suben. Entonces, cuando una persona tiene que subir, tiene que empezar a hacer algo, es muy difícil porque la naturaleza de la persona, nosotros que somos polvo, y el polvo baja, ¿sí? Por eso las personas que nacen bajo el signo de que los signos del zodíaco están basados en los 4 elementos, aire, fuego, agua y polvo. Las personas que nacen bajo el signo de polvo tienen una tendencia a estar más pasivas, a ser más tristonas, a que les cueste más trabajo hacer las cosas. Y aquí el contrapeso inicial para hacer mitzvot es la flojera, es la inercia, es no hacer nada, es quedarse en el estado que la persona está. Y esto es lo que explica aquí el Ramjal. Por eso, cuando una persona tiene que empezar a hacer algo, es más difícil. Por eso, así empieza Shulchan Aruch, ¿sí? Que sé fuerte, sé valiente como el leopardo, etcétera, etcétera. Umikre Leu, como dice el pasuk en Yoshua, Hazak ve'ematz meot, Hashem le dice a Yoshua, en el principio de Yoshua, Lishmor la azot kejol la Torah shetzivcha Moshe Abdi, tienes que ser muy cuidadoso, ten ánimo, ten fuerza para hacer todo lo que yo le ordené a Moshe. Es muy importante tener fuerza. ¿Por qué? Porque no es natural, no se nace con esta fuerza natural, las personas necesitan cosas que dicen, los jajamí dicen, hay cosas que necesitan hizuk, hay cosas que necesitan que la persona se autofortalezca, la tefilá, estudiar Torah, derech, son cosas que requieren de hizuk, no es natural que una persona le guste hacer tefilá todos los días, no es natural que una persona le guste estudiar Torah todos los días, no es natural que una persona le guste ir a trabajar todos los días, la persona tiene que esforzarse, ¿no? ¿Cómo empieza Shulchan Aruch el Ramá, que es el Jajam Ashkenazí, que pone las diferencias que hay entre las alajot de Sefaradim con Ashkenazim en sus agaot? Porque ¿cómo es el Shulchan Aruch? El Shulchan Aruch lo hizo Rabbi Yosef Karo.
Entonces, en el Shulchan Aruch, cuando lo escribieron, lo que dice el Shulchan Aruch está escrito con un tipo de letra. Y si hay una aportación que el Ramá dice, que el Jajam Ashkenazi dice, lo escriben con otro tipo de letra, o más chiquito, otro tipo de letra. Entonces, el Ramá, cuando el Shulchan Aruch empieza diciendo Shiviti Hashem Lenegditamid, así empieza el Shulchan Aruch, que la persona tiene que sentir a Boreolam presente todo el tiempo, es un pasuk del Teilim. En la Sagaot, así la repite el Ramá, pero el Shulchan Aruch termina, la última alajá del Shulchan Aruch es alajot que es en Purim Katán, que lo vivimos el año pasado, cuando hay 2 Adar, este año Tafshin Pegimal no hay 2 Adar, hay un Adar, pero cuando es año bisiesto hay 2 Adar. Entonces, cuando es Purim Katán, es cuando se conmemoraría Purim, pero como hay 2 Adar, se pasa para el segundo Adar. Entonces, en la fecha de Purim, es decir, Yud Dalet, de Adar, en año que hay Purim Aleph y Purim Adar Aleph y Adar Bet, en Adar Aleph, dice el Ramá, haz algo de fiestita, haz una fiestita. Sí hay mahloket, sí es obligación, si no es obligación, pero el Ramá dice, si haz una fiesta, ¿qué pierdes? Igual no pasa nada, porque hay un pasuk en Mishle que dice, Betov Lev Mishte Tamid. Un buen corazón está de fiesta siempre. Entonces está el tamid que acaba el Shulchan Aruch y el tamid que empieza el Shulchan Aruch. Pero son tamid diferentes. Los dos utilizan la palabra siempre. ¿Cómo se empieza? El Yehudí empieza el día con Shivit Hashem Lenegditamid, con sentir la presencia de Hashem con él siempre. Y acaba el Shulchan Aruch con fiesta. Entonces, cuando te paraste en la mañana, tu approach es un approach de seriedad y de sentir a Boreolam en todo momento, entonces puedes acabar el día con Toblev Mishtet con una copita, pero al principio del día no se empieza al principio del día Betoblev Mishtet. El principio del día es Shiviti Hashem Lenegditamid. En un principio, la persona tiene una obligación de saber frente a quién está parado. Si ya entendió frente a quién está parado y tiene una vida de constancia sabiendo frente a quién está parado, puede darle el lujo de al final del día tomarse una copita. Eso es un tema muy, muy especial, ¿sí? Y aquí está hablando de la negatividad, vamos a decir, que tiene la pereza, la inercia, el no hacer nada, ¿sí? Es muy, muy delicado eso. Y trae aquí diferentes psukim, especialmente del libro de Mishle, que habla sobre lo negativo que tiene, que es esta pereza, que es una fuerza muy, muy negativa, ¿sí? Pero es una fuerza que tiene el Yetzer Hará muy, muy fuerte con la persona. Beamarot Levaed, y te quiero aparte decir más cosas sobre lo negativo que tiene ser perezoso, ser flojo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Indirectamente, una persona que se suelta en las manos de la flojera, todas las cosas que tiene que arreglarlas, no las va a hacer porque le da flojera arreglarlas. Entonces, al final se van a quedar todas estas cosas en el tintero y no las va a poder hacer bien, ¿sí? Entonces, esto es lo que Jajamim dicen. Veine ala kulo kimoshim, es lo que pasa en el pasuk, en Mishle, que dice que una persona que es floja y tiene un campo, no arregla la cerca del campo, no mejora su campo, entonces todo eso hace que se vea mal, que se vea sucio, que las frutas no salgan bien, y todo es una cosa, ¿sí? Hasta el punto que Jajamim hace una interpretación sobre eso, que es Mebakesh Perush el Parashá y no Motze. Entonces, una persona, vamos a suponer que aplicamos esto al estudio de la Torah. Y hay algo que la persona no entendió, está estudiando Torah y hay algo que la persona no entendió. Entonces, en lugar de buscar una interpretación adecuada a eso que no entendió, ¿qué va a hacer? Dice, pues si no entendí bien, debe ser esto y esto y esto. ¿Y qué hace? Puede dar una interpretación inadecuada a esa explicación. Y si da una interpretación inadecuada a esa explicación, no está siendo verdadero, no está siendo auténtico. Y no nada más eso, si nos vamos al plano de alajá, y una persona dice, esto debe ser así, porque le da flojera buscar o preguntarle a un rab cómo es, puede Hasbe Shalom leatir, permitir algo que está prohibido, o prohibir algo que está permitido. Entonces esto es muy, muy delicado, ¿sí? Y una persona que hace eso está haciendo una transgresión de la
Torah, ¿sí? Y la flojera, la inercia, la pereza, no viene toda junta, es poquito a poquito y la persona no se va dando cuenta de estas cosas. Entonces, es una cosa muy, muy negativa porque jala y hace una cosa y es peor, y es peor, y es peor, y es peor, ¿sí? והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של אדם יודע. Nosotros hemos visto personas que saben perfectamente lo que tienen que hacer y saben perfectamente cuáles son las cosas que tienen que cambiar y saben perfectamente lo que Hashem está esperando de ellos, pero no lo logran hacer porque hay cosas que le impiden esto. ¿Y qué es esta pesadez, esta capacidad falta de capacidad de poder romper con esta estructura, ¿sí? Es difícil para la persona. Como decimos en Shira Shirim, que decimos los viernes en la noche, decimos que viene Hashem a buscarme y nosotros, ¿qué le decimos a Borolam? Ay, Hashem, ya me quité la bata, ya me bañé, ya no me voy a ensuciar los pies otra vez, ¿sí? Pashati putanti, ya estoy en la cama y nos da flojera, ¿sí? Entonces, eso es cualquier excusa. Hay excusas que la persona utiliza, argumentos para no cambiar. No sé, ya estoy grande, es difícil, está lloviendo, hay mucho sol, cualquier cosa que uno le puede echar la culpa, y todas cosas que la boca, dice el Ramjal, la boca de la gente floja está llena de estas excusas, ¿sí? Ubenka, de todas formas, a Torah munajat ve'avodah mebutelet. La persona no está haciendo lo que tiene que hacer y de a poquito uno se va alejando de las cosas que son importantes. Por eso tiene que ser una persona muy, muy consciente de los peligros que implica no ser una persona inerte, no dejarse estar, romper esta estructura y salir de esa zona que nosotros la llamamos en español zona de confort, que de confort no tiene nada, romper eso y poder mejorar y ser una mejor persona. Porque dice el Ramjal, todas estas son argumentos que el Segel lo dice. La cabeza, no es que la persona es una tonta y no piensa. La persona piensa, son argumentos que dice de verdad, hoy de verdad no tengo tiempo, no tengo fuerza, está lloviendo, hay mucho sol. Son argumentos que la persona realmente los toma muy en serio, pero eso es porque la cabeza de la persona está como confundida, ¿sí? Veu einenu roe, y no se da cuenta que todos estos argumentos o los motivos que salen de estos argumentos no es lógico estos argumentos, sino mimkom atzluto, vienen de un lugar no de la lógica, vienen de un lugar de en contra de la lógica, de la flojera, ¿sí? Y va ganando, y se apodera de la persona, ¿sí? Por eso dice Shlomo Amelech en Mishle, Jajam, Atzel Be'enav, Mishiva Meshive Tab, ¿sí? La persona que es Atzel, la persona que es perezosa, o la persona que es, ¿cómo se puede decir? Tranquila y no le interesa cambiar en algunas cosas ni salirse de su zona, tiene muchos argumentos muy pícaros, siempre tiene una respuesta para decir, a veces tiene argumentos mejores que una persona que es inteligente, ¿sí? Entonces es muy, muy difícil porque para él es jajam con los argumentos que esta persona está diciendo. Veine te da, quise klal gadol menuse. Tienes que saber que esta es una regla muy, muy básica en lo que vamos a ver más adelante, una de las cosas que Rabbi Pinchas Ben Yair lo va trayendo, que es la capacidad de la persona de prishut. Prishut es abstenerse, ¿sí? Es la número 4, ¿sí? De la Braita, así que lo vamos a ver más adelante. Pero en este contexto en particular no se refiere a esta virtud en particular, porque aquí estamos hablando de hacer las cosas, no de abstenerse de las cosas. Aquí lo que quiere decir Prishut es a evitar cosas malas, alejarse de las cosas malas. Shekol kulat tzricha. Todo práctica o comportamiento requiere de una revisión.
Es muy importante porque a veces el Yetzer Hará viene disfrazado, a las personas religiosas el Yetzer Hará viene disfrazado de religioso. Entonces, lo que va a hacer el Yetzer Hará es decir, esto mejor no lo hagas, no porque es flojera, sino porque a lo mejor si lo vas a hacer va a ser peor, o quién te crees que tú eres para hacer tal cosa, entonces mejor abstente y no lo hagas, que son todas cosas que a veces viene el Yetzer Hará. Entonces, una persona tiene la obligación de libdok, de revisar bien de dónde viene esta cosa de mejor no hacerlo. ¿Es por flojera? ¿Es por el Yetzer Hará o porque es mejor en verdad no hacerlo? Entonces, acaba aquí diciendo, Klalosh el Davar, la regla es, Chizuk Gadol Tzarich Adam Litchazek Veritgaber Bizrizut, necesita, no es natural que una persona quiera hacer las cosas. Ya explicamos por qué no es natural, entonces la persona se tiene que fortalecer y tiene que agarrar y decir todos los argumentos que utiliza el Yetzer Hará para que yo no haga las cosas, no voy a hacer caso y sí las voy a hacer. Vetiré. Y fíjate que incluso a los ángeles que no tienen libre albedrío, Hashem los felicita porque le hacen caso a Hashem. ¿Cómo se llaman los ángeles? Son Gibore Koach, Ose de Baró, Lishmoa Bekol de Baró. ¿Sí? Hashem felicita a los ángeles en Tehilim, así está escrito, que son fuertes en poder porque hacen la palabra de Hashem y oyen la palabra de Hashem. Es decir, se necesita una ayuda especial del Shamaim para querer hacer las cosas. Y es lo que nosotros le pedimos a Hashem. Be'arevna, Hashem, haz que me guste cumplir las cosas, porque a veces es difícil, el Yetzer Hará es muy pícaro, entonces el Yetzer Hará a veces, cada persona tiene su Yetzer Hará, hay gente que obedece a Hashem que le gusta más cumplir mitzvot, hay personas que le gusta más ver a la Makom, hay personas que ven a la Javero, hay personas que se conectan más con la religión, con la tefila, hay personas que se conectan más estudiando Torah, Shabbat, Kasher, no sé, cada quien tiene su conexión, pero todas las personas necesitamos hacer de todo. Entonces, necesitamos una siata dishmaya especial. Y más, si un malaj es un ángel, Hashem lo felicita porque hace lo que Hashem le dice y él no tiene alternativa porque nació ángel, entonces si fue creado ángel, más y más una persona que no es un ángel, que tiene un Yetzer Hará y un Yetzer Tov y necesita confrontarse frente a esta cosa. Entonces, es muy importante mentalizarse y decir, cuando necesito hacer una cosa, que la voy a hacer de manera rápida y fuerte. Con esto acabamos el Perek Vav. Muchas gracias a todas. Nos vemos mañana. Besat Hashem. Bye bye.